Dios les bendiga, amados hermanos, queridos amigos en las redes sociales. Cristo les ama. Bienvenidos una vez más en esta tarde a la clase de hoy. Le damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de poder estar aquí. Espero en Dios que todo esté saliendo bien, pues mi camarógrafo, mi hijo, que le gusta que no le mencione su nombre, sino que le diga camarógrafo, está de visita con su amigo una vez más y nos tocó preparar el equipo nosotros. Así que espero en el Señor que ninguno de ustedes pueda tener interferencia o alguna falta de comunicación con nosotros. Si es así, por favor háganoslo saber para que podamos arreglar pronto el sistema para que todos puedan escuchar bien. Así que vámonos directo a la clase. El día de hoy estaremos hablando una vez más. Todavía no terminamos esta sección de la muerte y de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos apenas las 7 palabras, ya falta poco. Ahora estamos en la parte número 11, donde estaremos hablando lo que sucedió justo cuando nuestro Señor Jesucristo pues murió. Y en este caso estaremos hablando del velo del templo. Así que vámonos a la palabra del Señor. Voy a sacar mis documentos aquí. Vámonos al capítulo 27 del libro de Mateo. Ahí es donde vamos, estamos continuando el libro de Mateo. Una vez que lo terminemos, sea el Señor permitiéndonos empezar ahora con el libro de Juan. Vamos a poner un poquito a un lado los libros de Marcos y Lucas y seguiremos con el Juan, y de ahí pues veremos qué es lo que Dios dispone en nuestros corazones para la gloria de su nombre. Ahorita los versículos que vamos a hablar va a ser solamente de Mateo, aunque sabemos que esta parte que estamos leyendo también está en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 38, pero la lectura la tendremos desde el libro de Mateo. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, los cuales dicen de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Gloria al Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos, y démosle gracias a Dios por esta noche. Entreguémosle la vida a nuestro Señor, que sea el Señor obrando en nuestra mente y nuestro corazón, y que sea el Señor ayudándonos a entender y a comprender su palabra, pues su palabra es maravillosa, es bella y es buena para todos y cada uno de nosotros, pero que sea el Señor en su misericordia ayudándonos a digerirla, a comprenderla y sobre todo a vivirla conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, estamos en tu presencia, Señor Santo de Israel. Te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Te suplicamos de todo corazón que seas tú obrando nuestras vidas en esta noche. Que si hay algún problema, alguna dificultad, Señor, alguna necesidad, alguna angustia, Señor Santo de Israel, en alguno de nuestros hermanos, que seas tú trayendo paz y tranquilidad, Señor. Que sea tu amor sobre sus vidas, Señor, relajándose, Señor Santo de Israel. Que sea tu amor, Señor, y tu misericordia sobre todos y cada uno de ellos, independientemente de su necesidad. Y que tú puedas, Señor, traer tranquilidad a su mente y a su vida. Y que puedas permitir en tu misericordia que ellos puedan escuchar tu mensaje, prestar atención, digerirlo, llevarlo con ellos y vivirlo, Señor. Porque eso es agradable delante de ti, Señor, que te conozcamos a ti, al único y verdadero Dios sobre el universo entero. Gracias, Padre amado, nos prestamos en tus manos, o mejor dicho, nos depositamos en tus manos para que seas tú usándonos como una herramienta útil en tus manos, y que sea tu nombre glorificado en todos y cada uno de aquellos, Señor, que escuchan tu palabra en esta noche. Gracias, Señor mío y Dios mío, por tu misericordia sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Pues mis amados hermanos, nosotros en esta noche pues estaremos hablando en este caso en particular del velo que se rasgó en dos en el templo del Señor. Perdonen.
Pero antes de hablar, en este caso en particular, de este velo en el templo del Señor, y aparte de hablar no solamente del templo, sino de sus funciones, pues necesitamos entender qué es lo que había en ese templo, por qué, o más bien por qué sucedió ese rajamiento en el velo del templo del Señor, que incluso dice la Escritura que el velo se rasgó desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, y el Señor obviamente queriendo dar a entender algo a la humanidad en aquellos tiempos y que nos lo hace entender hoy en día también. Así que hablaré en forma general, no voy a hablar de los detalles del templo, pues eso requeriría un par de clases más, 2, 3 clases más, tal vez más, pues el templo en su función completa es muchísimo lo que hay que abarcar, pero sí hablaré algo general para que puedan tener una idea, cuando menos al final, y poder comprender por qué vamos a hablar en esta ocasión solamente de este velo que se rajó y que estaba en el templo del Señor. Bien, nosotros vamos a hablar en este caso en particular lo que al principio se llamó el tabernáculo de reunión. Este tabernáculo de reunión Dios se lo explicó a Moisés, se lo enseñó y dice que le mostró el modelo como Dios quería que fuera este tabernáculo. Tabernáculo donde habitaría la presencia del Señor. Ese tabernáculo donde se harían los servicios al Señor, se harían los sacrificios en este caso en particular. Y en este caso pues podemos ver que fue Dios quien le mostró a Moisés cómo Él quería que lo hiciera Moisés. De hecho, cuando ya se construyó el templo, y vamos a hablar de eso más adelante, claro, pero digo, cuando ya se construyó el templo, es interesante cómo la Biblia dice que, o más bien David dice, y deja marcado que él también cuando iba a hacer el templo le dio los planos a su hijo Salomón. En este caso en particular dice que lo hizo como Dios se lo dispuso a él, en su vida, en su corazón, en su ser, de cómo diseñarlo para que fuera el nombre de Dios glorificado a través de la construcción de ese templo. Pero le digo, en este caso empezando el tabernáculo de reunión, y de hecho, permítanme un segundito, me olvidé, tengo algo que mostrarle aquí, denme un segundito nada más. Perdonen que me había olvidado el modelo. No sé si va a ser fácil para algunos poder verlo, pero voy a tratar de hacerlo de tal forma que puedan apreciarlo. Alguien me ató aquí las cuerditas. Ok, ahí va. Perdónenme un segundito. Creo que mi hijo, cuando le pedí que me pegara los muñequitos en esta, si pudiéramos llamarlo maqueta, me lo puso todo completo, pero no me permitió poder abrirlo, así que uno más y listo. Ok, gloria al Señor. Lo que tenemos aquí es lo que en aquellos tiempos se conocía. Voy a ver si lo puedo apreciar desde acá. ¿Se ve bien, mi amor? Sí, este es lo que nosotros conocemos por el tabernáculo de reunión. Esto es lo que Dios le pidió a Moisés en aquellos tiempos que lo construyera. Dios le dio las direcciones sobre las basas, sobre las tapas, sobre los palos, los pies alrededor, las pieles que se usarían para cubrir el tabernáculo de reunión en sí. Tenemos varias capas aquí, incluyendo una donde tenía ciertos dibujos de ángeles querubines ahí. Y podemos ver aquí donde se hacían los sacrificios. Tenemos unos animalitos ahí que venían en esta manera. Nosotros la compramos en el internet ya hecha, no la hice yo aquí, pero la utilicé para un proyecto que teníamos en el Instituto Bíblico. Y vemos aquí a los sacerdotes ofreciendo los sacrificios, ¿no?, a Dios, el lavacro donde ellos se lavaban las manos, ya donde ponían el animal ya pues, sacrificado. Pero acá adentro tenemos lo que era ya el tabernáculo en sí, donde Dios le mandó a Moisés que pusiera los panes, la mesa de los panes, el altar del incienso, y más adentro tenemos lo que es el propiciatorio con los querubines. Perdonen que se me está regando
Yo creo que estaba suelto del otro lado y no me di cuenta. Y adentro tenemos lo que sería el arca del pacto, ¿no? Donde solamente entraba el sumo sacerdote solo una vez al año, y eso después de haber ofrecido sacrificios por sí mismo y por el pueblo también. De otra manera no podía entrar, y si es que él estaba bien delante de Dios, a cuentas con el Señor, porque si no era así, al entrar él a este lugar santísimo donde estaba y moraba la presencia del Señor, este personaje o el sumo sacerdote podría morir ahí mismo dentro. De hecho, se dice que se le ataba una cuerda al sumo sacerdote, si no mal recuerdo, creer en el pie, para que si ese sacerdote, el sumo sacerdote, no entraba estando bien con el Señor, moría, pero nadie más podía entrar a rescatarlo, puesto que cualquiera que entrara y no estuviera bien, pues en este caso en particular, moría también de la misma manera. Y aunque estuviera bien, pues el Señor decía que solo el sumo sacerdote podía entrar ahí y nadie más podía hacerlo. Así que con esa cuerda amarrada al pie, si el sumo sacerdote moría o dejaba de sonar esas campanitas, pues sabían automáticamente que había muerto y lo jalaban con una cuerda para poder sacarlo del lugar santísimo. De esta manera, le digo, es el diseño que Dios le dio para que hiciera el tabernáculo a Moisés. En lo que es el atrio, pues podían entrar todas las personas para traer su sacrificio delante de la puerta del Señor. Y aquí arriba tenemos el lugar santo, que es el lugar donde solamente los sacerdotes entraban, y el lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Y ahí podemos ver el arca del pacto. No sé si se aprecia bien, espero en Dios que sí. Y ahí tenemos las tablas del pacto, en este caso en particular la vara de Aarón. Y tenemos una cosita más que no recuerdo exactamente cuál es. Hace tiempo que llevé esta clase, le digo, no me acuerdo con exactitud todos los detalles, porque cada uno de los detalles tiene su importancia. Y como les digo, al menos le traigo algo generalizado. ¿Por qué? Porque a raíz del tabernáculo, después cuando tuvimos el templo, fue algo similar. La única diferencia es que en este caso en particular podemos ver lo que son puras varas, troncos, palos, en este caso revestidos de oro, dice la palabra, con plata, con bronce también. Pues era un tabernáculo desmontable que se montaba y se desmontaba y se podía llevar, era movible a donde quiera que la presencia de Dios iba, donde la presencia de Dios se paraba, ahí se montaba, y cuando la presencia de Dios se levantaba y se iba, pues desmontaban todo otra vez, y entonces seguía el mismo ciclo. Cuando en este caso en particular fue cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida antes de que llegasen allá. Pero ya estando en la tierra prometida fue otra cosa, fue otro templo, un templo que fue hecho para la gloria de Dios también. Bueno, voy a poner mi maquetito por acá. Les digo, así de esa manera nosotros podemos verlo en el libro de Números. Eso lo podemos ver, perdón, lo del tabernáculo de reunión en el libro de Éxodo, capítulo 26 y 27. Pero en el libro de Números no hablamos acerca de lo que es realmente, de lo que dijimos que era montable y desmontable. En el libro de Números, capítulo 1, versículos 47 en adelante, dice: pero los levitas, esto en este caso pues las ordenanzas que Dios les dio a Moisés, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás en cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y el 51 dice así: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. O sea, nosotros queremos hacer notar pues que este tabernáculo era desmontable, era montable y era movible, o sea que se podía llevar a donde quiera que Dios quisiera que se llevara. En Éxodo capítulo 40, versículo 36 al 38 dice así:
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. O sea que cada uno tenía una parte que se le había consignado en el momento que había de desmontarse el tabernáculo. Continúa diciendo, pero si la nube no se alzaba, no se movía, pero si la nube no se alzaba, no se movía, o sea, el tabernáculo, hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en toda su jornada. Ahora bien, eso fue en cuanto al tabernáculo de reunión. Pero el templo que les dije tenía algo similar, o sea, el diseño era parecido. En este caso en particular, la Biblia nos dice que David tuvo el deseo de construir un templo al Señor, pero Dios no se lo permitió, pero le dijo que su hijo Salomón sería el que construyera el templo, y eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 7, y en el libro de Crónicas, primera de Crónicas, en el capítulo 28. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 3 y 6, dice así, en este caso cuando Salomón sucede, o en este caso pues tomaría el trono de su padre David, y dice así el versículo 3, no lo voy a leer todo el 28, le digo solamente los versículos clave que necesito para esta noche, pero esté con gusto, con tranquilidad, le digo, puede ver en este caso en particular el capítulo 28 de Crónicas, puede ver 2 de Samuel 7, que es muy hermoso, un poquito duro y difícil, ¿no?, en la manera en lo que Dios especifica o le dice en este caso a su siervo David, pero es muy hermoso porque al final de cuentas Dios le permite que el hijo de David le construya el templo. Y dice así el versículo 3 del capítulo 28 de Primera de Crónicas, mas Dios me dijo, este es David hablando, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. En el versículo 6 dice, y me ha dicho, este es una vez más David, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Y más adelante nosotros podemos ver, ¿no?, que el templo del Señor fue destruido y fue reconstruido también. Pero no hablaremos de eso en este momento ni el día de hoy, ¿ok? Así que le digo, vamos por rasgos generales, porque nuestro punto es querer explicar bíblicamente o a través de la palabra del Señor por qué se rompió el velo del templo del Señor, el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Las funciones del templo, pues sabemos que eran los sacrificios de las ofrendas, pero entre esos sacrificios hay unos sacrificios que es por los pecados de la humanidad. En este caso estamos hablando del caso de Israel, porque en aquellos tiempos pues el Señor estaba trabajando y estaba tratando con el pueblo de Israel solamente. Pero le digo, podemos verlo y palparlo, ¿no?, que hoy en día en la humanidad, pues todas estas cosas al final de cuentas arrojan una luz, aunque fueron en el Antiguo Testamento, arrojan una luz para nosotros hoy en día, para que nosotros podamos entender y comprender el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Pues parte de estos sacrificios era el sistema que se utilizaba para que fueran perdonados los pecados de las personas. Como Romanos 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Ahora entiendo y comprendo que los israelitas en aquellos tiempos no tenían a Pablo, porque todavía no existía. Tampoco tenían la carta de Pablo a los romanos, por lo mismo que Pablo todavía ni siquiera había nacido. Pero Pablo nos arroja una luz de lo que significaba o lo que sería el pago que debía merecer el pecado de las personas. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. Ahora bien, Dios, en lugar de que murieran las personas que pecaran contra el Señor, Dios le dio la ley a través de Moisés para que se sacrificaran animales en su lugar, poniendo sobre ellos las manos. En otras palabras, cuando ellos traían los sacrificios para perdón de sus pecados, fuera de tipo de vaca, vacuno, o sea, tipo de borreguitos o chivos, como dice la Escritura, en este caso en particular, las personas ponían sus manos sobre la frente del animal, y ellos, no estoy seguro
de dónde fue que saqué esta información, pero dicen que cuando ellos ponían la mano sobre la frente, decían, esta es la propiciación por mí. O sea, este animal me representa a mí y mis pecados serán representados en este animal delante del Señor. Y al final de cuentas, le digo, no recuerdo, sé que nos lo dijeron en el Instituto Bíblico, pero no recuerdo que nos hayan dicho la fuente de donde sacaron esa información. Pero le digo, la Biblia sí nos dice en el Levítico 4, capítulo 4, perdón, del libro de Levítico, y del versículo del 1 al 4, especialmente en el 4, allí es donde dice que ponían sus manos sobre la frente de los animales, pero no dicen lo que decían. Así que le digo, esta es información extra. En este momento no se la puedo comprobar, pero prácticamente era lo que estaban diciendo. Por mis pecados, en este caso en particular, quien la representará será este animal. Y al final de cuentas, pues degollaban al animal. La sangre dice que se untaba en la dedo del sacerdote, se tiraba 7 veces hacia el velo del templo. En este caso en particular, se untaba también en los 4 cuernos del altar del incienso. Y así de la misma manera venían y traían el resto de la sangre y la tiraban a los pies del altar del sacrificio. Le digo, de esta manera era como funcionaba el templo. Pero la situación, lo verdadero importante, ahora no quiero que me malentiendan, yo les voy a explicar luego por qué. Pero le digo, lo más importante del templo era que la presencia de Dios estaba allí. En este caso en particular estaba allí para hablar a su pueblo, lo que Dios quería hacerle saber. ¿Cómo lo hacía? Pues en los tiempos ya de acá de los sacerdotes, el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por él mismo, por el pueblo, luego entraba con esa sangre, ¿no?, ya derramada en el sacrificio por sus pecados, podía entrar al lugar santísimo, y de ahí pues Dios le hablaba al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote salía y le hablaba al pueblo lo que Dios le pedía y le exigía a su pueblo, ¿no? En aquellos tiempos era así, hoy en día pues ya no es así, y nosotros lo vamos a comprobar más adelante. Ahora, en cuanto al tabernáculo erigido por Moisés, nos dice en el Éxodo 40, versículos 34 y 38, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová, o el Señor, o Yahvé, o Yahweh, o el Eterno, como quiera ponerlo, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Versículo 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Se dan cuenta? Lo verdadero importante era que la presencia del Señor estaba en ese tabernáculo. Y más adelante vamos a dar otras explicaciones para que puedan comprenderlo de una mejor manera. Pero ahora, en cuanto al templo erigido por Salomón, tiempo y años después, también nos dice en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 1, cuando Salomón dedica el templo al Señor, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Versículo 2, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces le digo, aquí lo verdaderamente importante, tanto en el tabernáculo de reunión como en el templo del Señor, en este caso el templo erigido por Salomón y que después fue restaurado, pues lo más importante era que la presencia de Dios estaba allí. Después de esto nosotros podemos ver que el Señor le habló, en este caso en particular a Salomón, y ahí habló ciertas y determinadas cosas, especialmente, ¿no?, lo que nosotros hemos dicho y que vamos a hablar más adelante es que todo estaba bajo una condición. Ahora bien, en los tiempos de Cristo existía este templo, aunque ya reconstruido el templo del Salomón, y el velo de este templo fue el que se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ahora, tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, como lo hablamos dos clases atrás. Que cuando Él dijo consumado es, que entregó su espíritu y que pereció,
En esos momentos el velo del templo se rasgó en dos, dando en este caso en particular Dios a entender que verdaderamente todo lo que se necesitaba para el perdón de los pecados de las personas, y en este caso sería la humanidad entera, porque en los tiempos de antes cada animal correspondía a la persona que lo llevaba, o sea que era un sacrificio personal. En este caso el sacrificio de Jesucristo fue para toda la humanidad, pues todo lo que se necesitaba ya había sido consumado en Cristo Jesús, quien fue el sacrificio perfecto para Dios. Pues ya que en Hebreos capítulo 10 dice que los sacrificios de los animales no quitan el pecado de las personas en Israel. Y así cualquiera que lo hiciera en el mundo entero, el pecado no le sería quitado por un sacrificio animal. En otras palabras, parece que el pecado quedaba en cierta forma solamente cubierto por el sacrificio de ese animal. Y nosotros podemos leer, les digo yo, en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, que dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, hablando de Jesucristo, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Continúo. De otra manera, cesarían de ofrecerse los sacrificios. Cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4. En otras palabras, Dios muestra que fue Él quien rompió el velo del templo de arriba abajo. Por eso se ve se ve que fue Dios, porque nosotros vemos que no fue el templo o el velo del templo que se rompió de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo, y no se partió el templo. O sea, no se abrió el templo y luego el velo se rasgó. El templo quedó ahí. El que se rasgó fue solamente el velo. ¿Cómo podría rasgarse una cortina de tela? Por el terremoto, por sí solo, de ninguna manera. Sin romperse el edificio, no se podía romper el velo. Así que la Biblia nos habla que quien se rompió fue solamente el velo, haciéndole entender Dios a la humanidad, o en este caso a los sacerdotes en aquel momento, que Dios había determinado que ya no había más necesidad de tener que estar en ese lugar y tener que recibir los sacrificios de las demás, porque los sacrificios no quitaban los pecados, pero con el sacrificio perfecto de Jesucristo era perfecto y para siempre, y era una sola vez, como nosotros vamos a poderlo ver más adelante. En Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Pues nosotros. ¿Cómo? A través de la sangre de Cristo. Una vez y para siempre. Dios dijo: hasta aquí, pueblo de Israel, rompo el velo, salgo de aquí. Si pudiéramos decirlo, no dice la Biblia así, si pudiéramos decirlo con nuestras palabras: rompo el velo, salgo de aquí, ya sus sacrificios ya no tienen ningún efecto en mí, porque el sacrificio perfecto fue hecho en mi Hijo Jesucristo, ahora en estos momentos. Ahora, la pregunta, como siempre, siempre tengo preguntas, diríamos la pregunta del millón, La pregunta sería: si ya no existe el templo, como hoy en día, sabemos que el templo en aquellos momentos fue destruido en el 70 después de Cristo, o sea, 40 años después de Cristo, en este caso por aquel hombre llamado Tito, ya quedó destruido por completo. Hoy en día Israel se la pasa orando y clamando al Señor en un solo muro, porque es todo lo que quedó del templo,
un muro el cual hoy en día se le conoce como el Muro de los Lamentos. Pero la pregunta del millón sería, si ya no existe el templo, que era el lugar donde reposaba la gloria de Dios, ¿a dónde se manifiesta Dios hoy en día? Si en aquellos tiempos, le digo, era para el pueblo de Israel y se manifestaba en su templo después, porque sabemos, ¿no?, que Dios los guiaba con la columna de nube y la columna de fuego durante la noche y con la nube durante el día por el desierto. Pero digo, si hoy en día Dios dijo, no más templo, no más gloria del Señor en el templo, entonces, ¿cómo se manifiesta Dios? La respuesta, aunque parezca muy difícil, es bastante sencilla. Dios se manifiesta hoy en día en todas y cada una de aquellas personas que se acercan para entregarle su vida a Dios. Y nosotros lo vamos a descubrir a través de la Escritura. Así que vámonos a la Escritura. Por ejemplo, en los tiempos de antes, Dios escribió la ley en tablas de piedra. Y vemos en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés. ¿Quién se los dio? Se los dio Dios. Usted puede leer todos los versículos y el capítulo que está detrás de eso y usted va a poder descubrir que era Dios quien había escrito todas estas cosas y se las daba a Moisés. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En aquellos momentos Dios lo escribió en tablas de piedra con su propio dedo y se lo dio a Dios. Pero ahora, en el libro de Jeremías, capítulo 31, nos habla que Dios habla de un nuevo pacto. Y del versículo 31 en adelante dice aquí, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Se dan cuenta? Ahora estamos hablando, en este caso en particular, que Dios ya no la escribiría en tablas de piedra sus leyes, sino que la escribiría en la mente y en el corazón, empezando por Israel y siguiendo por el resto del mundo a todo aquel que se entrega al Señor, como lo hemos hablado incluso en clases anteriores. Y el versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y yo pregunto, ¿esto era solo para el pueblo de Israel? No. Esto era empezando desde Israel, pero para todo aquel también, porque esto estamos hablando del nuevo pacto, y luego vamos a hablar quién hizo ese nuevo pacto. Aquí dice que fue Dios, y vamos a hablar quién fue ese nuevo pacto más adelante. Ahora, si ustedes lo pueden ver, que esto fue confirmado en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 15 y 16. Pero en el libro de Mateo, cuando se nos habla y se nos dice que nuestro Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor, dice en el versículo 27 y el 28, y tomando la copa, nuestro Señor Jesucristo, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque es mi sangre del nuevo pacto. ¿Quién lo prometió? Dios. ¿Cuándo? En un tiempo futuro. ¿Dónde se cumplió? Aquí en Cristo Jesús. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Y de dónde hemos dicho nosotros que viene el perdón de nuestros pecados? A raíz de la sangre de Jesucristo. Incluso como lo hablamos en las clases anteriores. No hay nada que podamos hacer para ser salvos, porque la única manera de ser salvos es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, si ustedes pueden darse cuenta, ya nos estamos acomodando un poquito a nuestras vidas, dejando un poquito atrás, en este caso en particular, el templo del Señor y los pactos del Señor, ¿no? Pero le digo, vamos a ir aprendiendo un poquito más adelante. Ahora, Jesús mismo dice en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40, cuando hablan acerca y hay esa comunicación del gran mandamiento. Pero no los vamos a leer todos, solo voy a leer del 36 en adelante, el cual dice, perdón, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Cuando uno de estos religiosos le pregunta a Jesucristo, Jesús le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Ahora, continuemos. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo más importante aquí es el 40 que dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se dan cuenta cómo encajan las cosas? Dios dice que hará un nuevo pacto y escribirá sus leyes en sus mentes y en sus corazones de las personas. Y luego dice que Cristo en su sangre es el nuevo pacto. Y ahora nos dice que si amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de eso depende la ley y los profetas. ¿Por qué? Miren, encajémoslo bien de una manera sencilla. ¿Qué dice Dios en el libro de Éxodo? Hablando del prójimo, vamos a empezar con el prójimo. Dice, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo y no desearás nada de lo que le pertenece a él. Entonces, si Cristo dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces la ley escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, nos está dictando, si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar, ¿verdad? Porque si yo amo a mi prójimo, ¿cómo le robo? Es imposible porque lo amo. Tampoco voy a desear su mujer, tampoco voy a desear su buey o su carro, su casa, ni nada que le pertenezca. No le voy a mentir, ni daré falso testimonio de él. ¿Por qué? Porque lo amo. Entonces ahí la ley escrita de parte de Dios en mi mente y en mi corazón me indica que no puedo hacer eso contra mi prójimo. ¿Y qué de Dios? De Dios, el cual dice es el primer y gran mandamiento, versículo 38, pues de la misma manera. Si yo amo a Dios, ¿cómo voy a estar clamando a otro personaje que no es Dios? ¿Cómo voy a estar haciendo idolatría? ¿Cómo voy a estar haciendo mis oraciones a otra persona que no es mi Dios? Cuando Dios dice en el libro de Éxodo, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Entiendo y comprendo que hay Biblias que hoy en día, no las antiguas, las de hoy en día, le han borrado esa parte en particular. Pero en las Biblias antiguas de esas mismas personas, lo dice bien claro porque yo tengo esa Biblia en mis manos, la tengo en forma digital y ahí dice bien claro que no tendrás dioses ajenos delante de él. Entonces, si yo amo a Dios, si tengo alguna necesidad, si tengo algún problema, si hay una aflicción incluso en mi corazón o alguna necesidad incluso física, emocional, mental, moral o una necesidad incluso hasta económica o material, pues en lugar de correr a otro personaje que es un ser humano igual que Dios, como amo a Dios, corro directamente delante de Dios. Y es a Dios a quien le presento mis problemas, porque lo amo y sé que su mandamiento escrito en mi corazón y en mi mente me indican que a Dios es al único que tengo que correr. ¿Se dan cuenta cómo encaja todo? ¿Cómo el Señor es tan perfecto y tan maravilloso? Si yo amo a Dios, ¿para qué me presento delante de otros personajes? De ninguna manera. Aún le digo, a ningún ser que pudiéramos llamar entre comillas divino. El único es al Dios a quien amamos y a quien nos acercamos en oración, en ruego, en acción de gracia, en alabanzas, en agradecimiento, en todo, porque amamos a nuestro Dios. Continúo. Ahora bien, ya hemos dicho, perdonen, que antes se hacían sacrificios de animales para, en este caso, para perdón de pecados, ¿no? Pero hoy en día, el sacrificio que hacemos es un poquito diferente. Y no estoy diciendo con esto que sacrificamos animales, al contrario.
Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 15 y 16. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuáles son nuestros sacrificios hoy en día? Nuestros labios. Si tuviera yo que ofrecer un animal como sacrificio para perdón de mis pecados, si pudiéramos decirlo así, ¿no? ¿A dónde iba a ir yo a hacerlo? ¿En qué templo? Si ya ni siquiera Israel tiene templo, ¿cómo voy a tener un templo yo donde voy a hacer esos sacrificios? Así que, en este caso en particular, el escritor de Hebreos, que algunos consideran que es el apóstol Pablo, pues él dice, sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y miren, agárrese los salmos, todititos, cantos y salmos y alabanza al Señor, oraciones y peticiones al Señor, y en este caso palabras de agradecimiento a nuestro Dios. Los salmos están llenísimos de eso. Continúo con el versículo 16, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuál es el sacrificio? De hacer el bien y la ayuda mutua. Ahora, son sacrificios que son agradables a Dios, pero quiero que comprendan bien esto. Nosotros no ayudamos a las personas para ser salvos, como lo dice la Iglesia Católica. Tampoco dejamos de hacer cosas para ser salvos, como lo dicen los testigos de Jehová. Perdonen el que los tenga que usar a ellos de ejemplo, pero es lo más cercano que se me viene a la mente. Y les digo yo, nosotros hacemos el bien a las personas porque ya somos salvos, lo cual es muy diferente. Los personajes que acabamos de mencionar hacen estas cosas y dejan de hacerlo para llegar a tener la oportunidad de lograr ser salvos, tal vez por Dios. Pero nosotros no. Nosotros hemos sido salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hacemos el bien a las personas primeramente porque amamos a Dios, como lo dijimos ahora mismo, ¿no? Como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo, porque amamos a nuestro prójimo. Y en eso cumplimos toda la ley y los profetas, como dice Cristo. Pero lo hacemos en agradecimiento al Señor. Son sacrificios que le agradan a Dios, dice el versículo 16. Pero no lo hacemos para ver si nos logra salvar al Señor, porque aparentemente somos buenos ayudando a los demás. Pero en realidad nuestro corazón lo hace así. Nosotros hacemos buenas obras porque ya somos salvos en Cristo Jesús, y nuestro corazón malo y corrompido y perverso y extraviado fue cambiado por Dios, y ahora podemos hacer buenas obras en agradecimiento a Dios y en amor a nuestro prójimo. Pero antes, que éramos malos y no conocíamos a Dios y éramos aberrantes y despreciables, pues no hacíamos ningún bien a nadie. Pero ahora, cambiado nuestro corazón por el amor de Dios, entonces ahora podemos empezar a hacer buenas obras, pero porque ya somos salvos y para agradar a Dios. ¿Ok? Espero que puedan lograr entender esa diferencia. Perdón, no era así, quería decir así. Espero que puedan lograr entender esa diferencia. No hacemos obras buenas para ser salvos, porque nosotros ya somos salvos, sino que hacemos obras buenas porque ya somos salvos. Ahora, en cuanto a la presencia de Dios, nosotros sabemos que Dios se manifestaba en el tabernáculo y después en el templo, pero ahora Dios se manifiesta en la vida de todo aquel que le ha entregado su vida a Dios. Jesús mismo dice en Juan capítulo 14 versículo 23, dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, como les dije anteriormente, que la palabra del Señor, o sea, la presencia de Dios estaba condicionada. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero ¿qué tal si no guarda la palabra del Señor? ¿Vendrá el Señor a su vida?
¿Morará el Señor con usted? ¿Vendrá nuestro Señor Jesucristo junto con el Padre a morar en su vida si no guarda su palabra? Aquí me está diciendo que no. Aquí dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y entonces mi Padre le amará y vendremos a Él, Cristo y el Padre, y haremos morada con Él. ¿Sabe? Para entenderlo de esta manera hay que remontarnos en aquellos tiempos. En aquellos tiempos las personas podían quedarse incluso si iban de 3 días de camino. Cuando les llegaba la noche al primer día de camino, ellos hacían una morada para quedarse a vivir ahí. Se hacían algunos, incluso hacen hasta una pequeña tiendecita, como nosotros lo podemos ilustrar, que no era lo mismo, pero podemos ilustrarlo a las personas que van de campamento. Hoy en día se llevan su carpita, en este caso de plástico, unas casitas que se arman, son individuales para 3, 4, 5, 7 personas. Hay otros que llevan incluso su camper y llevan, ahí caben tal vez unas 18 personas adentro, pues a donde les daba el tiempo a estas personas, les llegaba la noche, pues ahí buscaban cómo hacer, ¿no? Una pequeña morada para pasar la noche y en este caso prender lumbre para refugiarse del frío de la noche, especialmente en el desierto. Pues así Jesucristo dice que el Padre y Él vendrían y harían morada con esa persona. Y son palabras directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yéndonos más adelante, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, cuando nosotros vemos, ¿no?, los pleitos y las disensiones que había entre los corintios y nuestro hermano, el apóstol Pablo, busca cómo corregir a estos hermanos. Dice el versículo 16, en este caso Pablo tratando de hacerle entender a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Ajá, ¿se dieron cuenta? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Entonces, si nosotros, hermanos, somos templo de Dios, entonces la presencia del Señor estaría en nosotros, la manifestación de Dios estaría en nosotros. Porque como lo mencionamos antes, cuando le mostré la marqueta, la presencia del Señor estaba dentro del templo. Y nosotros como templo del Señor, pues el Señor viene a morar con nosotros, como lo vimos ahora mismo con nuestro Señor Jesucristo. Continúo leyendo. Dice, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo voy a leer completo para que lo comprendan mejor. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, no solamente el Padre, no solamente el Cristo, sino también el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros venimos a ser el templo de Dios. Ya Israel no tiene templo. Solo tiene un muro de lamento. Sé que están batallando y están luchando por tener un tercer templo. Pero ¿de qué les sirve el templo si la presencia de Dios, en este caso en particular, ya no está en el templo? Porque ya no hay más sacrificio por hacer. El sacrificio perfecto fue Cristo. Entonces nosotros venimos a convertirnos en el templo del Señor. Y la presencia del Señor, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu de Dios, vienen a morar dentro de nosotros. Y el versículo 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, y Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Acuérdense, como les dije ahorita, había pleitos y disensiones dentro de los hermanos en Corinto, y Pablo le dice, si ustedes destruyen el templo de Dios, Dios los va a destruir a ustedes. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, lo cual sois vosotros, y cómo se van a pelear entre sí, a destruirse entre sí, cuando vosotros sois el templo de Dios y es santo. ¿Cómo vas a destruir un templo santo para el Señor? Ahora, en el capítulo 6, versículos 19-20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Una vez más afirmando que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Por cuál precio? El precio carísimo de la sangre de Cristo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, mis amados hermanos, nosotros podemos descubrir en este caso en particular, ¿no?, que todos nosotros somos el templo del Señor. Todas aquellas personas que se han entregado a Dios. Entonces, como les dije, volvemos
Ponga su escena en Jesucristo muriendo, diciendo consumado es, en tu mano entrego mi espíritu, y perece. Y entonces Dios abre el templo, se sale, no necesita un edificio físico de material fijado en un solo lugar. Ahora mi templo va a ser aquellas personas que me entreguen su vida. Y como les digo, solamente, como dice el libro de Juan, el que se entregue al Señor, capítulo 1, Juan 1, vamos a venir a llegar a ser hijos de Dios y obviamente nos convertimos en el templo del Señor. Ahora en 2 de Corintios capítulo 6 viene y dice Pablo una vez más: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, nosotros podemos ver que en la antigüedad, como hoy en día, la presencia de Dios en la vida de las personas está condicionada a que las personas busquen y hagan la voluntad de Dios, como lo hemos leído ahorita. En este caso en particular, con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y otros versículos bíblicos que hemos leído anteriormente y que posiblemente los trataremos también más adelante. De otra manera, si no hacíamos la voluntad del Señor o lo que es agradable a Dios, pues Dios no estaría presente con ni ellos, ni con ellos, ni con nosotros tampoco. Por eso es que decimos nosotros, lo más importante no es el templo. Obviamente no vamos a restarle importancia a nosotros como templo del Señor, sino que quiero que entendamos que lo más importante es Dios que habita en el templo. Ahora, ¿por qué lo digo? Quiero que comprendan por qué lo digo, porque no quiero que malinterpreten. No estoy diciendo que nosotros no somos importantes. Lo que estoy diciendo es que no somos más importantes que Dios. Porque en este caso en particular, mire, hay personas que piensan que porque Dios mora en ellos, ellos son los importantes, se vanaglorian a sí mismos, al final de cuentas viven y hacen las cosas como a ellos les place, no considerando a Dios, y nunca hacen las cosas como Dios quiere, y al final de cuentas terminan separándose de Dios, terminan enseñando cosas que no son agradables al Señor, y al final de cuentas terminan haciendo aberraciones que al Señor no le agrada. Por eso le digo, como yo siempre le he dicho, yo no soy el importante es las palabras de Dios. Pero asimismo, en cuanto al templo del Señor, el importante o lo más importante no es el templo, sino Dios que vive en el templo. Como siempre pudiéramos decir, como le hemos dicho en la anterioridad, no sé si lo he dicho en los videos, pero en otras ocasiones sí lo he dicho a los jóvenes, es que nosotros sin Dios no somos nada. Como el templo de Israel. Ahora no hay templo, pero Dios sigue estando ahí. De esta manera, nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Somos importantes porque fuimos lavados por la sangre de Cristo, pero también porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Pero lo verdadero importante, lo que verdaderamente le da valor a nuestras vidas, al cual es el templo o a un templo físico, es la presencia de Dios misma. Por eso le digo, lo importante no es el templo, sino Dios que habita en el templo. Así como el templo de Jerusalén, que ahora ya no existe, algún día nosotros también vamos a perecer. Algún día nosotros vamos a morir. Entonces, al final de cuentas, como les digo, lo importante no somos nosotros. O sea, o más bien dicho, lo más importante no somos nosotros, porque nosotros vamos a aparecer y vamos a desaparecer de aquí. Lo más importante es la presencia de Dios en nosotros. De esta manera, podemos ver que el velo del templo, se rasgó en dos de arriba abajo,
porque ya todo estaba consumado en Cristo, y así nosotros nos venimos a convertir en el templo de Dios viviente. Y yo pregunto, ¿no es acaso eso maravilloso? El no perturbarnos de decir, oh, ya no soy importante, lo importante es Dios que venga a mi vida. No, somos el templo del Dios viviente, el creador del universo, el que vive y reina para siempre. Somos el templo de su Hijo Jesucristo, el cual vendrá y reinará a las naciones de la tierra, el cual dio su vida por nosotros. Verdaderamente somos importantes, no más que Dios, pero sí somos importantes, le digo yo. Pero nunca quite de su vida, de su mente, de su corazón, que la verdadera importancia de nuestras vidas es la presencia de Dios en nosotros. Les digo y les pregunto una vez más, ¿no es acaso eso maravilloso? El darnos cuenta que venimos a ser el templo del Dios viviente. Gloria a Dios por eso. Por eso, una vez más, hasta aquí llegamos a la clase, pero una vez más quisiera invitar a todas aquellas personas que todavía no le entregan su vida al Señor. Entréguesela. Nada le cuesta, no pierde nada, al contrario, tiene mucho que ganar. Y venga a ser el templo del Dios viviente, donde el templo físico que Israel espera construir para ver si logra meter la presencia de Dios en un futuro. Mire, ¿para qué esperar a eso si ya usted viene siendo el templo de la presencia de Dios? Anímese, tome valor en su vida, y si no puede, pídale a Dios que le ayude, pídale perdón por sus pecados, pídale al Señor que le ayude a vivir una vida digna, recta, justa, santa delante de Él. Que no vamos a ser perfectos. El perfecto solo es Dios, pero que nuestro anhelo de nuestro corazón y de nuestra entera vida sea el querer hacer lo mejor para Dios. Y al final de cuentas, alcanzaremos la perfección que es Cristo Jesús. Pero pídale a Dios que le perdone sus pecados y que le ayude a vivir para Él. Acérquese a Dios en oración, en ruego, en clamor. Y también en agradecimiento, también dígale a Dios gracias por lo que ha hecho en su vida. Lea su palabra, si no tiene una, descárguese una. Hay muchas Biblias en los teléfonos que usted puede descargarlas gratis. Y si tiene la oportunidad de comprarse una, cómprese una y téngala en casa. Y lea directamente en papel de la palabra del Señor. Pero pídale a Dios que lo salve. Pídale y dígale que usted quiere aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, y que reconoce que Dios le levantó de los muertos, y pídele que le ayude a encontrar una iglesia donde verdaderamente se predique la palabra del Señor, y de esta manera usted también vendrá a ser un templo para el maravilloso Dios viviente, el Dios todopoderoso que vive y reina para siempre. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Cristo les ama. Adelante en el Señor. Espero en el Señor que esta clase haya sido de bendición para sus vidas, y que al final de cuentas, a través de sus labios y de su propio corazón, pueda ustedes darle gloria y honra a Dios y darles gracias por todo lo que el Señor nos ha enseñado hasta este momento. Así que, si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo, y ruego al Señor que a todos aquellos que todavía tienen dificultad para entregarse al Señor, porque ya han sido enseñados en otras enseñanzas, en otras religiones o en otros lugares, que ruego al Señor que el Señor pueda traer convencimiento a su corazón y hacer una transformación en su vida para la gloria de Dios, porque maravilloso es Dios y verdaderamente Dios nos ama, como dice su palabra. Así que oremos, mis amados hermanos, oremos dándole gracias a Dios por esta noche, y oremos también por todas aquellas personas que tienen a sus familiares y a sus seres queridos, y que ellos mismos, incluso algunos de ellos, están en los hospitales sufriendo los estragos del COVID, o sufriendo los estragos de una mala operación, o sufriendo, por alguna otra enfermedad. Y que sea el Señor restaurando sus vidas, y aquellos que ya los han operado y están en recuperación solamente, pues que sea el Señor dándoles pronta recuperación. Y entre ellos recordamos a nuestra hermana Reina, la que mencionamos en las clases pasadas o la anterior, si no me equivoco. Que sea el Señor glorificándose en el cuerpo de su sobrino,
Ya lo operaron, gracias a Dios está bien, solo se está recuperando. Creo que todavía hay una pequeña dificultad, ¿no?, con sus riñoncitos o algo así, pero rogamos al Señor que en su misericordia le dé la oportunidad una vez más de volver a la vida plenamente en su cuerpo, y que él pueda llegar a conocer que fue Dios quien le levantó de esa cama de hospital. Y asimismo el Señor traiga pronta recuperación a todos aquellos y a los que todavía están dolidos hasta este momento o que han tenido una pérdida fresca de un ser querido, que sea el Señor trayendo consolación a sus vidas. Amén. Así que oremos, mis amados hermanos, inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Señor Santo de Israel. Gracias por tu palabra y tu verdad, gracias por tu amor y tu misericordia. Nosotros no nos merecíamos nada, Señor. Hasta el día de hoy, no nos merecemos absolutamente nada, Señor Santo de Israel. Pero tú en tu amor y en tu misericordia te plació salvarnos, Señor. Te plació darnos vida en Cristo Jesús y vida en abundancia, Señor Santo de Israel. Por eso te rogamos, no solamente por nosotros, sino por aquellas personas que todavía no te conocen. Ayúdalos, Señor, a tomar la decisión y a dar un cambio en su vida una vez más, Señor. Ayúdalos, pero que este cambio sea para bien, sea para la gloria de tu nombre, sea para la honra de tu nombre, Señor Santo de Israel, y sea para vida y vida en abundancia, vida eterna, como dice tu palabra. Ayúdalos, Señor, trabaja en sus corazones, transforma sus vidas, ayúdalos a los que tengan dificultad, Señor Santo. Ayúdalos. Te lo digo con palabras, Señor, del fondo de mi corazón, sabiendo que nosotros también hubo momentos en nuestra vida que se nos hizo difícil dejar muchas cosas, pero que en tu misericordia tú nos fortaleciste y día con día nos vas ayudando y vamos mejorando para la gloria tuya, Señor. Asimismo, ayúdalos a ellos, Señor. Ayúdalos en todos los obstáculos de su vida y ayúdalos a que puedan comprender que no hay nadie como nuestro Dios, el cual eres tú. También te rogamos, Señor mío, Dios mío, por el sobrino de nuestra hermana Reina. Ayuda en tu misericordia, Señor, a ese cuerpo. Tú que conoces todas las células de nuestro cuerpo, Señor. Todo lo que existe, cómo funciona, qué es lo que se deteriora, Señor. Que seas tú en tu misericordia arreglando ese problema que falta, Señor. Ya la operación, gracias a ti, salió bien. Ayuda a esos órganos, Señor, a que empiecen a trabajar bien para la gloria de tu nombre. Que hagan sus funciones bien, todas sus labores bien, Señor Santo de Israel, para que así pueda haber vida en el cuerpo del muchacho y que el muchacho llegue a escuchar, Señor, que fuiste tú quien lo levantaste de ahí, que fuiste tú quien fortaleció su cuerpo, que fuiste tú quien le dio vida a sus órganos y que por eso él está de pie para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te damos de antemano. Ayuda también, Señor, trayendo consolación a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a todos nuestros amigos y a todos aquellos que nos escuchan en este momento y los que nos escucharán en un futuro, Señor. A todos ellos que hayan perdido un ser querido, Señor Santo de Israel, que seas tú trayendo consolación, Señor mío y Dios mío. Consuela sus vidas. Ayúdales a entender el propósito que tienen para sus vidas, Señor Santo. Y ayúdalos, Señor, a que también puedan vivir para ti. Trayendo, Señor, sobre nosotros esa paz, la cual dice nuestro Señor Jesucristo. Paz que el mundo no puede dar. Paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Esa paz que tú nos das a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por todos aquellos a quien tú has fortalecido y los has sacado de los hospitales. Y te damos gracias por las personas que también todavía hasta este momento están ahí, pero que tú los has sostenido con vida para la gloria de tu nombre. Trae pronta recuperación a sus vidas, Señor, y que todos ellos puedan glorificar tu nombre en todo momento a través de sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana y que sea el Señor glorificándose en todos y cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por tomar un poco de su valioso tiempo para compartir con nosotros estos momentos en los que estudiamos la palabra del Señor. Que sea el Señor bendiciéndolos a usted y a todos sus seres queridos. Nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite. Hasta pronto.